Hube la llegada de los elfos y la construcción de Kor. Tomo este título de la cubierta de la libreta, donde se añade también cómo los elfos hicieron las gemas. Porque, como he observado ya, la narración continúa, sin un nuevo encabezamiento. Dijo Ariel entonces triste, fue la liberación de Melko, pienso. Aunque pareciera misericordiosa y justa. Pero, ¿cómo pudieron los dioses hacer semejante cosa? Entonces Meril, uno continuando, dijo un tiempo después, el tercer periodo del cautiverio de Melko bajo las estancias de mandos casi había concluido. Manwë estaba sentado en la cumbre de la montaña, y miraba con ojos penetrantes las sombras de más allá de Valinor. Y los halcones volaban hacia él, llevándole muchas grandes nuevas. Pero Barda entonaba un canto, y miraba la llanura de Valinor. A esa hora brillaba Silpión, y los techos de Valmar parecían negros y plateados bajo sus rayos. Y Barda estaba alegre, pero de pronto habló Manwë, diciendo: he aquí que hay un resplandor de oro bajo los pinos, y el más profundo anochecer del mundo está lleno de ligeras pisadas. ¿Han llegado los Eldar? Oh, Taniquetil. Entonces Barda se irguió rápidamente, y extendió los brazos hacia el norte y el sur, y se destrenzó los largos cabellos, y entonó el canto de los Valar, e Ilúe se llenó de la belleza de su voz. Luego descendió a Valmar, y a la morada de Aule, que estaba fabricando vasos de plata para Lorien. A su lado estaba una vasija llena de la radiación de TLMP con diéresis 2 que utilizaba, con astucia en sus artes. Pero ahora Barda estaba ante él, y dijo: han llegado los Eldar, y Aule arrojó el martillo, diciendo entonces: Ilúvatar los ha enviado por fin, y el martillo, golpeando contra unos lingotes de plata que estaban en el suelo, dio vida por su magia a unas chispas argentinas, que remontaron desde la ventana a los cielos. Entonces Barda cogió parte de esa radiación en la vasija, y la mezcló con plata derretida para darle mayor estabilidad, y viajó con alas veloces, y puso muchas estrellas en el firmamento, de modo que los cielos se volvieron maravillosamente claros, y su gloria se duplicó. Y las estrellas que creó entonces tienen poder de adormecimiento, porque la plata de sus cuerpos proviene del tesoro de Lorien, y su radiación había estado mucho tiempo en Telimpe, en su jardín. Algunos han dicho que las 7 estrellas fueron puestas por Barda en esa ocasión para conmemorar la llegada de los Eldar, y que Moruinon, que resplandece sobre el borde occidental del mundo, fue dejado caer al regresar, con gran prisa, a Valinor. Ahora bien, este es ciertamente el verdadero principio de Moruinon y su belleza, pero las 7 estrellas no fueron puestas por Barda, siendo en realidad chispas de la forja de Aule, cuya brillantez en los cielos antiguos inspiró a Barda el deseo de crear astros rivales, aunque nunca lo logró. Pero mientras Barda está aún empeñada en esta gran obra, he aquí que Orome se precipita por la llanura, y tirando de las riendas, da grandes voces de manera que todos los oídos de Valmar puedan oírlo. Tulielto. Tulielto. Han venido. Han venido. Luego se detiene a mitad de camino entre los 2 árboles, y toca el cuerno. Y las puertas de Valmar se abren, y los Valí salen en tropel a la llanura, porque adivinan que noticias de grandes nuevas han llegado al mundo. Entonces habló Orome: aquí que los bosques de las grandes tierras, aun en Palisor, la región más íntima donde los pinares murmuran incesantes, están llenos de un ruido extraño. Por allí iba yo, y fue como si la gente se levantara a la hora de retirarse bajo las estrellas. Hubo un estremecimiento entre los árboles distantes, y de pronto se pronunciaron palabras, y unos pies iban de un lado al otro. Me pregunté entonces: ¿qué es esto que Palurien, mi madre, ha obrado en secreto? Y fui a buscarlo, y se lo pregunté. Y ella respondió: no es esto obra mía, sino de la mano de uno mucho más grande. Ilúvatar ha despertado a sus hijos por fin. Ve a Valinor, y di a los dioses que los Eldar han llegado. Entonces gritó toda la gente de Valinor: primero Eldar Tulier, los Eldar han llegado. Y solo entonces supieron los dioses que su alegría había contenido una mácula, o que habían esperado hambrientos para que se completase, pero ahora se dieron cuenta de que el mundo había sido un mundo vacío, plagado de soledad al no tener criaturas que le fueran propias.
Ahora, una vez más se celebra una asamblea, y Manwë se sienta allí ante los dioses, entre los dos árboles, y estos habían alumbrado con su luz 4 edades. Cada uno de los Valí se había dirigido allí, a un Ulmo con gran prisa desde los mares exteriores, y tenía la cara ansiosa y complacida. Ese día Manwë liberó a Melko de Angaino antes de que el tiempo de su condena hubiera transcurrido del todo, pero las esposas y los grilletes de Tilcal no le fueron quitados, y los llevaba todavía en las muñecas y los tobillos. La gran alegría ciega aun la previsión de los dioses. Última de todos llegó Paluri en Yavanna, que venía deprisa desde Palisor, y los Valar discutieron acerca de los Eldar, pero Melko estaba sentado a los pies de Tulkas, y fingía una complacida y humilde animación. Por fin se decide entre los dioses que algunos de los Eldar recién llegados sean invitados a Valinor para hablar allí con Manwë y los suyos de su llegada al mundo, y de los deseos que éste les despertaba. Entonces Nornore, cuyos pies resplandecen invisibles por lo grande de su velocidad, se lanza de Valinor, portándola en mano bajada de Manwë, y va, sin demora tanto por tierra como por mar hasta Palisor. Allí encuentra un sitio profundamente enclavado en un valle de pendientes cubiertas de pinos. El suelo es un estanque de aguas amplias, y el techo, el crepúsculo tachonado de las estrellas de Barda. Allí había Orome oído el despertar de los Eldar, y todos los cantos lo llaman Koibieneni, o las aguas del despertar. Ahora bien, todas las cuestas de ese valle y el margen desnudo del lago, y aun las rugosas estribaciones de las montañas están llenas de gente que contempla con maravilla las estrellas, y algunos cantan ya con voces muy hermosas. Pero Nornore se encontraba sobre una colina, y estaba asombrado de la hermosura de esa gente, y porque era un Vala, le parecieron maravillosamente pequeños y delicados, y sus caras anhelantes y tiernas. Entonces habló con la voluminosa voz de los Valar, y todas aquellas caras relucientes se volvieron hacia ella. Oh, Eldalie, se os ha deseado durante toda la era del crepúsculo, y se os ha buscado por todas las eras de paz, y vengo de parte aun de Manwë Sulimo, señor de los dioses, que habitas sobre Taniquetil en paz y sabiduría hasta vosotros que sois los hijos de Ilúvatar. Y estas son las palabras que puso en mi boca, para que las pronuncie, que unos pocos de entre vosotros regrese conmigo, porque no soy yo Nornore, heraldo de los Valar. Y entren en Valinor, con el fin de que les sea posible saber de vuestra llegada, y de todos vuestros deseos. Grande fue la agitación y la maravilla entonces, alrededor de las aguas de Koibie, y el resultado fue que 3 de los Eldar avanzaron atreviéndose a partir con Nornore. Y él los llevó a Valinor, y sus nombres, tal como los transmitieron los elfos de Cor, eran Isilinuit, y Fionnuenoleme, que fue el padre de Turondo, y Tinuelito, padre de Tinubil, pero los Noldoli los llaman Inuitiel, Golfinueg y Tinuelit. Luego se volvieron grandes entre los Eldar, y los Teleri fueron los que siguieron a Isil, a cuya sangre yo pertenezco. Noleme fue señor de los Noldoli, y de su hijo Turondo Turgon. Como lo llamaron se cuentan grandes historias, pero TNW con diéresis 3 no estuvo largo tiempo con los suyos, y sin embargo se dice que vive todavía como señor de los elfos esparcidos en Isilome, bailando en sus sitios crepusculares con Nuendelin, su esposa, un espíritu venido hace mucho, mucho tiempo de los serenos jardines de Lorien. Sin embargo, Isil se convirtió en el más grande de los elfos, y la gente reverencia su poderoso nombre hasta el día de hoy. He aquí que los 3 elfos llevados por Nornore estaban ante los dioses, y era la hora del cambio de luces. Y Silpio menguaba, pero Laurelin estaba despertando para alcanzar su mayor gloria, aunque Silmo vaciaba la urna de plata sobre las raíces del otro árbol. Entonces los elfos se sintieron por completo deslumbrados y asombrados por el esplendor de la luz, pues sus ojos solo conocían la penumbra, y no habían visto todavía nada más brillante que las estrellas de Barda, y la belleza, y la majestuosa fuerza de los dioses reunidos en conclave, los llenó de reverente respeto, y los techos de Valmar que llameaban a la distancia en la llanura los hizo temblar, y se inclinaron en reverencia. Pero Manwë les dijo: levantaos, oh hijos de Ilúvatar,
porque muy complacidos están los dioses con vuestra llegada. Contadnos cómo habéis llegado, cómo encontrasteis el mundo. ¿Qué os parece a vosotros que sois sus primeros vástagos? ¿O de qué deseos os llena? Pero no Leme, respondiendo, dijo: oh, muy poderoso, ¿de dónde en verdad venimos? Porque me parece que acabo de despertar de un sueño eternamente profundo, cuyos vastos ensueños ya se han olvidado. Y Tinue agregó que su corazón le decía que era un recién llegado de regiones ilimitadas, aunque no alcanzaba a recordar por qué extraños y oscuros senderos había sido traído hasta aquí. Y por último habló Inuit, que había estado contemplando a Lorelin mientras los otros hablaban, y dijo: no sabiendo de dónde vengo, ni por qué senderos, ni por dónde transito, el mundo en que estamos no es para mí, sino una gran maravilla, y me parece que lo amo por entero. Sin embargo, lo que más siento es el deseo de la luz. Entonces Manwë vio que Ilúvatar había borrado de la mente de los Eldar todo conocimiento del modo de su llegada, y que los dioses no debían revelárselo. Y se asombró. Pero Yavanna, que también escuchaba, retuvo el aliento ante la puñalada que le asestaron las palabras de Inuit, al decir que sentía deseos de luz. Entonces miró a Lorelin, y su corazón pensó en los fructíferos huertos de Valmar, y le susurró algo a Tuibana, que estaba sentada junto a ella, mirando la tierna gracia de esos Eldar. Entonces las dos le dijeron a Manwë: la tierra y sus sombras no son sitio para tan bellas criaturas, a las que solo el corazón y la mente de Ilúvatar pudieron haber concebido. Hermosos son los pinares y las espesuras, pero están llenos de espíritus que nada tienen de feérico, y los hijos de Mandos andan errantes por los bosques, y los vasallos de Melko acechan desde lugares extraños. Y nosotros mismos no querríamos privarnos del espectáculo de esta dulce gente. Su risa distante se ha filtrado hasta nuestros oídos desde Palisor, y nos gustaría escuchar siempre esos ecos en nuestras estancias de Valmar. Que los Eldar habiten entre nosotros, y que el pozo de nuestra alegría se llene de nuevas fuentes que no puedan secarse. Entonces se elevó un clamor entre los dioses, y la mayoría habló en favor de Palurien y Vanna, mientras que Makar dijo que Valinor había sido construida para los Valar, y ya parecía un jardín de rosas para bellas señoras, en lugar de una morada de hombres. ¿Por qué queréis llenarlo de hijos del mundo? Mease lo apoyó en esto, y Mandos y Fui se mostraron fríos con los Eldar como en todo. Sin embargo Barda respaldó con vehemencia a Yavanna y a Tuibana, y en verdad su amor por los Eldar ha sido siempre el más grande entre los habitantes de Valinor. Y Aule y Lorien, Orome y Nessa y Ulmo proclamaron vigorosamente su deseo de que los Eldar vivieran entre los dioses. Por tanto, aunque Ose habló oponiéndose cautelosamente quizá por los abrumadores celos y la rebelión que sentía contra Ulmo, la asamblea decidió que los Eldar fueran invitados, y los dioses aguardaron tan solo el juicio de Manwë. He aquí que aun el astuto Melko, al ver dónde estaba la mayoría, aprobó la proclamación del pedido, y, sin embargo, desde aquellos días, ha calumniado a los Valar diciendo que habían convocado a los Eldar como a una prisión por codicia, y por los celos que les despertaba su belleza. Así pues, a menudo mintió a los Noldoli, y cuando quería intranquilizarlos, decía con entera falta de verdad que solo él se había opuesto a la voz general, hablando en favor de la libertad de los elfos. Quizá, en verdad, si otra hubiera sido la decisión de los dioses, el mundo habría sido un lugar más agradable ahora, y el de los Eldar un pueblo más feliz, pero jamás habrían alcanzado la gloria, el conocimiento y la belleza que una vez alcanzaron, y aún menos los habría beneficiado ninguna de las palabras de Melko. Ahora bien, después de haber escuchado todo lo que se dijo, habló Manwë, y estaba complacido, porque en verdad se inclinaba a que los Eldar abandonaran el mundo en penumbra por la luz de Valinor. Volviéndose a los Eldar, dijo: volved ahora a vuestros parientes, y Nornore os conducirá allí deprisa, aun hasta Coi vienen y en Palisor. He aquí que esta es la palabra de Manwë Sulimo, y la voz del deseo de los Valar, que el pueblo de los Eldalie, los hijos de Ilúvatar,
viajen a Valinor, y habiten allí en el esplendor de Laurelin, y la radiación de Silpion, y conozcan la felicidad de los dioses. Tendrán una morada de insuperable belleza, y los dioses los ayudarán a construirla. A eso respondió Ainur: por cierto, estamos complacidos con tu invitación. Y aquellos entre los Eldalie que han sentido ya la nostalgia de la belleza de las estrellas, se demorarán o descansarán hasta que sus ojos se hayan deleitado con la luz bendita de Valinor. Luego Nornore llevó a esos elfos de regreso a las márgenes vacías de Koivieneni, y de pie sobre una roca Inuit, transmitió el anuncio a todas las huestes de los Eldalie que Ilúvatar despertó primero en la tierra. Y todos, al escuchar sus por autorización labras, anhelaron contemplar las caras de los dioses. Cuando Nornore volvió, y les dijo a los Valar que los elfos en verdad vendrían, y que Ilúvatar había puesto una gran multitud de ellos sobre la tierra, los dioses hicieron importantes preparativos. He aquí que Aule reúne todas las herramientas y materiales, y Yavanna y Tuibana van por la llanura aún hasta el pie de las montañas y las costas desnudas de los mares sombríos en busca de un hogar y una morada para ellos. Pero Orome sale directamente de Valinor hacia los bosques, pues conocía allí todos los oscuros rincones. Había recorrido todos esos sombríos parajes, pues se proponía guiar al conjunto de los Eldar desde Palisor por sobre todas las anchas tierras hacia el oeste, hasta llegar a los confines del gran mar. A esas oscuras costas se dirigió Ulmo, y extraño era el bramido del mar apagado en esos antiguos días sobre la costa rocosa que aún tenía las cicatrices de la tumultuosa furia de Melko. Falmanose se sintió muy poco complacido al ver a Ulmo en los grandes mares, porque había cogido esa isla en la que él mismo Ose había llevado a los dioses hasta Arvalin, salvándolos de las aguas crecientes cuando Ringil y Elcar se derritieron bajo las lámparas centellantes. Eso había ocurrido muchas edades atrás, en los días en que los dioses eran forasteros recién llegados en el mundo, y durante todo ese tiempo la isla había flotado a oscuras en los mares sombríos, desolada, salvo cuando se trepaba por las playas durante los viajes a las profundidades. Pero ahora Ulmo había llegado a su isla secreta y uncido a ella una multitud de los más grandes peces, y entre ellos se contaba Wen, la más poderosa y vieja de las ballenas. Y les pidió que aplicaran sus fuerzas, y arrastraron con gran vigor la isla hasta las mismas costas de las grandes tierras, aun hasta la costa de Isilome al norte de las montañas de hierro, a donde se retiraron las sombras más profundas cuando el sol salió por primera vez. Ahora allí está Ulmo, y hasta allí llega el destello de los bosques que en aquellos tranquilos días avanzaban aún hasta la espuma del mar, y he aquí que oye los pasos de los Teleri entre los árboles, y nueva a la cabeza, junto al estribo de Orome. Penosa había sido la marcha, y oscuro y difícil el camino por Isilome, la tierra de la sombra, a pesar de la habilidad y el poder de Orome. A decir verdad, mucho después que la alegría de Valinor se les hubiera debilitado en la memoria, los elfos cantaban tristemente cosas del viaje, y contaban muchas historias acerca de aquellos que decían, y lo dicen, aún se perdieron en esos viejos bosques donde siempre erraron afligidos. Aún estaban allí mucho después, cuando Melko encerró a los hombres en Isilome, y aún bailan allí, después de llegar los hombres a los sitios más claros de la tierra. A Isilome los hombres la llamaron Ayador, y al pueblo de la sombra lo llamaron los elfos perdidos, y lo temieron. No obstante, la mayoría de las grandes compañías de los Teleri llegaron a las playas, y desde allí treparon a la isla que Ulmo había traído. Ulmo les aconsejó que no esperaran al resto de sus parientes, y aunque al principio no cedieron, pues la sola idea los hacía llorar, por fin se convencieron, e inmediatamente fueron arrastrados a gran velocidad más allá de los mares sombríos, y la amplia bahía de Arvalin a las riberas de Valinor. Allí la distante belleza de los árboles que brilla a través de la abertura de las montañas hechiza sus corazones, y sin embargo, siguen mirando atrás las aguas por donde han venido, porque no saben dónde puedan estar sus otros parientes, y sin ellos ni siquiera tienen el deseo de la belleza de Valinor. Entonces, dejándolos silenciosos y dubitativos en la costa, Ulmo vuelve a arrastrar esa gran isla carro hasta las rocas de Isilome,
Y he aquí que, calentados por el distante resplandor de la Orling que iluminaba el borde occidental mientras él yacía en la bahía de Faerie, árboles nuevos y más tiernos empiezan a crecer, y en las cuestas asoma el verdor de las hierbas. Ahora bien, Ose alza la cabeza por encima de las aguas, colérico. No han recurrido a él para trasladar a los elfos. Han tomado la isla, sin pedirle autorización, y se considera ofendido. Sigue deprisa la estela de Ulmo, pero aún así, es dejado muy atrás, pues Ulmo había puesto el poder de los Valar en Nuen, y las ballenas. Ya están allí en los acantilados los Noldoli, angustiados, creyéndose abandonados en la lobreguez, y Nole Mefinuet, que los había conducido allí con trabajo tras los Teleri, iba entre ellos alentándolos. También llena de dificultades había sido la jornada, porque el mundo es ancho, y casi habían recorrido la mitad de él desde la muy distante Palisor, y en esos días ni el sol brillaba ni la luna lucía, y no había caminos ni de elfos ni de hombres. Orome también había avanzado mucho, cabalgando a cierta distancia delante de los Teleri, y había regresado ahora a las tierras. Allí estaban los Solosimpi, extraviados en los bosques que se extendían hasta profundas lejanías, y el cuerno resonó débilmente en los oídos de los que estaban en la costa, y el Valar los buscó de un lado a otro en los oscuros valles de Isilome. Por tanto, al llegar ahora a Ulmo, piensa en llevar deprisa a los Noldoli a la ribera de Valinor, volviendo luego por los demás cuando Orome los hubiera conducido a la costa. Esto hace, y Falman contempla este segundo traslado desde lejos, y echa espuma de rabia, pero grande es la alegría de los Teleri y los Noldoli sobre esa costa donde hay una luz de tarde de verano a causa del distante resplandor del Indeloxe. Allí puedo dejarlos por un tiempo, y contar los extraños sucesos ocurridos a los Solosimpi por la ira de Ose, y de la primera permanencia en Tol Eressëa. Los gana el temor en esa antigua oscuridad, y seducidos por la bella música del duende Gwendelin, como otros cuentos, lo revelan más plenamente. Su conductor, Tinuelinto, se pierde, y mucho tiempo lo buscan, mas en vano, y nunca volvió. 4 Por tanto, cuando oyeron el cuerno de Orome en el bosque tuvieron gran alegría, y siguiendo los ecos del sonido, pronto son conducidos a los acantilados, y oyen el murmullo del mar a oscuras. Mucho tiempo aguardaron allí, pues Ose arrojó tormentas y sombras sobre el regreso de Ulmo, de modo que se acercó por caminos tortuosos, y los grandes peces titubeaban al avanzar. Sin embargo, por fin también ellos suben a esa isla, y son arrastrados hacia Valinor. Y a un Taleyu eligieron, en lugar de Tinuet, y desde entonces, se lo llamó siempre el Señor de los Solosimpi. 5 He aquí, ahora que aún no han llegado a mitad de camino, y las islas del crepúsculo flotan todavía muy lejos. Cuando Ose y Onen los abordan en las aguas occidentales del gran mar antes de alcanzar las nieblas de los mares sombríos. Entonces Ose coge esa isla en la inmensa mano, y toda la gran fuerza de Win apenas puede seguir arrastrándola, porque en la natación, y en hechos de fuerza corporal en el agua ninguno de los Valar puede igualar a Ose, ni siquiera el mismo Ulmo, y en verdad Ulmo no estaba cerca, pues se encontraba muy por delante pilotando en las tinieblas la gran embarcación de Ose, haciéndola avanzar con la música de sus caracolas. Ahora bien, antes de que pudiera regresar, Ose había logrado detener la isla, con ayuda de Onen, y la estaba anclando en el fondo del mar con cuerdas gigantes de algas correosas, y pólipos que en esos días oscuros habían ya crecido en lentas centurias hasta alcanzar dimensiones inimaginables alrededor de los pilares de la casa, en las profundidades del mar. Entonces, al instar Ulmo a las ballenas a aplicar todas sus fuerzas, y ayudando él mismo, Ose apilar rocas y piedras de masa ingente, que la vieja cólera de Melko había esparcido por el fondo del mar, y hace con ellas una columna debajo de la isla. En vano toca Ulmo la trompeta, y Wen, con la aleta de su desmesurada cola, bate el mar hasta un hervor de ira, porque hacia allí lleva Ose ahora a toda criatura del mar profundo, y fabrica una casa y una vivienda de pétrea concha. Y las levantó alrededor de la base de la isla, había corales de toda clase y percebes y esponjas duras como piedra. No obstante,
Durante mucho tiempo duró esa lucha, hasta que por fin Ulmo volvió a Valmar airado y sin ánimo. Allí comunicó a los demás Valar que los Solosimpi no podían ser transportados todavía, porque la isla había quedado clavada en las aguas más solitarias del mundo. Allí se levanta esa isla todavía en verdad, tú lo sabes, pues se la llama la isla solitaria, y no puede verse tierra alguna, navegando muchas leguas desde sus acantilados, porque las islas del crepúsculo están profundamente adentradas en el nebuloso oeste, y las islas mágicas, muy remotas en el este. Los dioses, por tanto, ahora piden a los elfos que construyan una morada, y Aule los ayudó a hacerlo, pero Ulmo vuelve a la isla solitaria, y he ahí que ahora ésta se alza sobre un pilar de roca afirmado en el suelo marino, y se viaja de un lado al otro en la espuma de su empresa, anclando todas las islas esparcidas en el fondo del mar. De ahí proviene la primera estancia de los Solosimpi en la isla solitaria, y la profunda separación de ese pueblo de los demás, tanto en lenguas como en costumbres. Pues debes saber que todos esos grandes hechos del pasado que no constituyen ahora, más que un breve cuento, no ocurrieron fácilmente ni en un instante, y una gran abundancia de hombres podría haber nacido y muerto entre el levantamiento de las islas y la fabricación de las naves. Ahora, la isla había captado 2 veces el resplandor de los gloriosos árboles de Valinor, y por tanto era ya más bella y más fértil, y en ella había más plantas dulces y hierbas que en todos los otros sitios del mundo, en los que no se habían visto nunca luces fuertes. En verdad los Solosimpi dicen que los abedules ya crecían allí, y juncos, y sobre las cuestas occidentales se extendía la hierba. También había allí muchas cavernas, y una extensión de arena blanca en la costa al pie de los acantilados negros y rojos. Y aquí estaba la morada de los Solosimpi aún en los días de ese profundo pasado. Allí se sentó Ulmo en un promontorio, y les dirigió palabras de consuelo y de profunda sabiduría, y les comunicó toda la ciencia del mar, y ellos lo escucharon, y les enseñó música, y les fabricó flautas esbeltas. Por causa de los trabajos de Ose, no hay ribera donde se encuentren esparcidas tantas caracolas maravillosas como en las playas blancas, y las cobijadas grutas de Toleresea, y los Solosimpi habitaban mucho en cavernas, y las adornaban con esos tesoros del mar, y el sonido de sus nostálgicas flautas podía oírse durante muchos largos días, débilmente transportado por el viento. Entonces el corazón se le derritió a Falmanose, y los habría dejado partir, si no fuera por la nueva alegría y el orgullo de que la belleza de los Solosimpi morara en medio de sus domingominios, pues las flautas le deleitaban los oídos de continuo, y Uieneena 6, y los Oarni, y todos los espíritus de las olas estaban enamorados de ellas. Bailaban los Solosimpi al borde de las olas, y el amor del mar y de las costas rocosas penetró en sus corazones, aun cuando miraran con nostalgia hacia las felices costas donde hacía mucho tiempo habían nacido los Teleri y los Noldoli. Ahora bien, estos, al cabo de una temporada, recuperaron la esperanza y su dolor se hizo menos amargo, pues se habían enterado de que sus parientes no vivían en tierra enemiga, y Ulmo los tenía bajo su protección y cuidado. Por lo que satisficieron ahora el deseo de los dioses, y se dedicaron a la construcción de una morada. Y Aule les enseñó mucha ciencia, y les comunicó gran habilidad, y también Manwë. Pero Manwë amaba más a los Teleri, y de él, y de Ornar, aprendieron con mayor profundidad el arte del canto y la poesía que los demás elfos. Pero los Noldoli eran los bien amados de Aule, y aprendieron mucho de su ciencia, hasta que sus corazones se inquietaron deseando más conocimiento. Pero al final alcanzaron gran sabiduría y una habilidad muy sutil. He aquí que hay un sitio bajo en ese anillo de montañas que monta guardia sobre Valinor, y allí el resplandor de los árboles se filtra furtivo desde la llanura y dora las oscuras aguas de la bahía de Arvalin, 7, pero una gran playa de la más fina arena, dorada al fulgor de la Orlin, blanca a la luz de Silpión, corre allí tierra adentro, donde en la turbación de los mares antiguos un sombrío brazo de agua había avanzado sobre Valinor. Pero ahora, solo hay allí un delgado hilillo de festón blanco. A la cabeza de esta larga caleta se levanta una colina solitaria que mira a las montañas de mayor altura.
Ahora bien, sobre todos los muros de esa cala, crecen con maravilloso vigor unos árboles hermosos. Pero la colina está cubierta de hierba, y por encima, crecen campánulas que resuenan suavemente ante el aliento de su limo. Ese era el lugar donde esos bellos elfos tenían intención de vivir, y los dioses llamaron a esa colina Cor, porque era redonda y suave. Allí llevó Aulet todo el polvo de los metales mágicos que sus grandes obras habían producido y acumulado, y lo apiló al pie de esa colina, y la mayor parte de ese polvo era de oro, y una playa de oro se extendía desde el pie de Cor hacia donde florecían los dos árboles. Sobre la cima de la colina, los elfos construyeron bellas viviendas de un blanco brillante, de mármoles y piedras excavadas de las montañas de Valinor, que resplandecían maravillosamente como a 8 de plata y de oro, y de una sustancia de gran dureza y blanco centelleo que lograban, fundiendo caracolas junto con el rocío de Silpión, y había allí calles blancas bordeadas por árboles oscuros que serpenteaban, con giros graciosos, o ascendían con tramos de delicadas escaleras desde la llanura de Valinor hasta la cúspide de Cor. Y cada una de esas relumbrantes casas estaba situada más alta que su vecina, hasta que se llegaba a la casa de Inuit, más alta que todas las otras, con una esbelta torre de plata que subía al cielo como una aguja. Y había allí instalada una lámpara de rayo penetrante que brillaba sobre las sombras de la bahía. Pero las ventanas de la ciudad sobre la colina de Cor miraban al mar. Había allí fuentes de gran hermosura, y muy frágiles, y techumbres y pináculos de cristal brillante y ámbar hechos por Palurien y Ulmo, y los árboles crecían densos sobre los blancos muros y las terrazas, y sus frutos dorados resplandecían con riqueza. Ahora bien, cuando edificaron Cor, los dioses les dieron a Inuit y a Noleme un brote de cada uno de esos árboles gloriosos, y crecieron hasta convertirse en esbeltos arbolillos feéricos, pero florecían eternamente, sin marchitarse jamás, y los de los patios de Inuit eran los más hermosos, y alrededor de ellos los Teleri cantaban cantos de felicidad, pero otros, también cantando, subían y bajaban los tramos de mármol, y las voces anhelantes de los Noldoli eran oídas en los patios y en las salas. Pero los Solosimbi vivían lejos en medio del mar, y hacían música al viento en sus flautas de concha. Ahora bien, ¿os está muy satisfecho de esos Solosimbi, los flautistas de la costa? Y si Ulmo no está cerca, se sienta en un escollo en el mar, y muchos de los Oarni están junto a él, y escucha su voz y contempla sus bailes volátiles sobre la costa, pero no se atreve a volver a Valmar por causa del poder que Ulmo tiene en las asambleas de los Valar y la ira del poderoso por el anclaje de las islas. A decir verdad, los dioses apenas habían podido evitar la guerra. Deseaban la paz, y no toleraron que Ulmo reuniera al pueblo de los Valar, y atacara a Ose para desprender las islas de las nuevas raíces. Por tanto cabalga a veces Ose sobre las espumas hasta la bahía de Arval en el 9 y contempla la gloria de las colinas, y siente nostalgia de la luz y la felicidad de la llanura, pero sobre todo del canto de los pájaros y los rápidos aleteos en el aire claro, cansado ya de sus peces oscuros y de plata, silenciosos y extraños en medio de las aguas profundas. Pero un día algunos pájaros llegaron volando muy alto de los jardines de Yavanna, y algunos eran blancos y otros eran negros y otros en fin eran a la vez blancos y negros. Y desconcertados entre las sombras, no tenían dónde posarse. Y Ose los sedujo, y ellos se posaron entonces en sus hombros poderosos, y él les enseñó a nadar, y les dio una gran fortaleza de alas, pues vigor en los hombros tenían más que ningún otro ser, y era el más grande de los nadadores. Y vertió aceites de peces sobre sus plumas, para que resistieran el agua, y los alimentó de pececillos. Luego volvió a sus propios mares, y nadaban y volaban alrededor del graznando y piendo. Y les mostró unas viviendas en las islas del crepúsculo, y aún en los acantilados de Toleresea, y allí aprendieron a zambullirse, y coger peces con la lanza del pico. Y sus voces se volvieron ásperas a causa de los sitios escarpados donde vivían, apartados de las dulces regiones de Valinor, o llorando por la música de los Solosimbi y el suspiro del mar. Y ahora han llegado al reino todo ese gran pueblo de golondrinas de mar y petreles.
y hay allí frailes y y patos eider y cormoráns y alcatraces y palomas oritas, y los acantilados se llenan de parloteos y de olor a pescado, y en los rebordes se celebran grandes conclaves, o entre los bancos de arena, o los arrecifes sobre las aguas. Pero los más orgullosos de todas estas aves eran los cisnes, y a estos Ose los dejó vivir en Toleresea, volando a lo largo de sus costas, o nadando tierra adentro por los arroyos, y los puso allí como regalo y alegría para los Solosimpi. Pero cuando Ulmo oyó de esos nuevos hechos, se sintió descontento por los estragos cometidos entre los peces que había puesto en el agua con ayuda de Palurien. Ahora bien, los Solosimpi sienten gran deleite por sus pájaros, criaturas nuevas para ellos, y por los cisnes. Y he aquí que por los lagos de Toleresea ya navegan en balsas hechas con árboles derribados, y algunos uncen cisnes a ellas, y cruzan velozmente las aguas. Pero los más osados se aventuran al mar y las gaviotas los arrastran. Y cuando Ulmo vio eso, se sintió muy complacido. Porque he aquí que los Teleri y los Noldoli se quejan ante Manue de la separación de los Solosimpi. Y los dioses desean que sean transportados hasta Valinor. Pero Ulmo no concibe todavía que puedan conseguirlo sin la ayuda de Ose y los Oarni, y de ningún modo quiere humillarse hasta ese punto. Pero ahora viaja velozmente de regreso al encuentro de Aule, y estos dos marchan deprisa a Toleresea, y Orme estaba con ellos, y allí se produjo la primera tala de árboles del mundo fuera de Valinor. Ahora, de la madera aserrada de los pinos y los robles, hace Aule grandes barcas, parecidas a los cuerpos de los cisnes, y las cubre con la corteza de álamos plateados, o con plumas recogidas del plumaje aceitoso de las aves de Ose, y se clavan, y se remachan, fuertemente, con plata, y les talla proas, imitando los cuellos erguidos de los cisnes, pero son huecas, y no tienen pies. Y con cuerdas de gran longitud y delgadez, se uncen a ellas gaviotas y petreles, que eran dóciles en manos de los Solosimpi, pues así había dispuesto Ose sus corazones. Ahora bien, en las playas de las costas occidentales de Toleresea, aun en falas en número oleaje occidental, hay mucha gente del pueblo de los elfos, y gran cantidad de esas barcas cisne, y el graznido de las gaviotas sobre ellas es incesante. Pero los Solosimpi acuden en gran número, y entran en los cuerpos huecos de estas nuevas criaturas, nacidas de la habilidad de Aule, y en un número cada vez mayor, se dirigen a esas costas, marchando al sonido de flautas y gaitas innumerables. Ahora están todos embarcados, y las gaviotas vuelan vigorosamente hacia el cielo en penumbras. Pero Aule y Orme están en la barca de adelante, la más poderosa de todas. A ella están uncidas 700 gaviotas, y resplandece de plata y plumas blancas, y tiene un pico de oro y ojos de ámbar y azabache. Pero Ulmo viaja detrás en un carro tirado por peces, y toca fuertemente la trompeta a causa de la frustración de Ose y el rescate de los elfos de la costa. Pero Ose, al ver el modo en que esas aves han provocado su ruina, está muy desalentado. Sin embargo, por la presencia de los tres dioses, y en verdad por el amor que les profesa a los Solosimpi, ya muy intenso, no estorbó a la blanca flota, y de ese modo llegaron a las extensiones grises del océano, a través de sonidos apagados, y las nieblas de los mares sombríos, aun hasta las primeras aguas oscuras de la bahía de Arvalin. Has de saber, pues, que la isla solitaria está en los confines del gran mar. Ahora bien, el gran mar, o las aguas occidentales, se encuentra más allá de los límites del extremo oeste de las grandes tierras, y en él hay muchas tierras e islas, y más allá de ellas, se llega a las islas mágicas, y más allá todavía está Toleresea. Pero más allá de Toleresea está el muro de brumas, y esas extensas nieblas marinas bajo las que se extienden los mares sombríos, y sobre ellos flotan las islas del crepúsculo a donde solo en el tiempo más claro llega un levísimo destello de la lejana luz de Silpion. Pero en la más occidental de estas islas, se levantaba la torre de perlas construida en días posteriores, y muy nombrada en los cantos. Pero las islas del crepúsculo son consideradas las primeras de las tierras exteriores, junto con Arvalin y Valinor,
y Toleresea, no se considera parte de las tierras exteriores ni de las grandes tierras, donde erraron más tarde los hombres. Pero la costa más lejana de esos mares sombríos es Arvalin o Erumani hasta el lejano sur, y más hacia el norte bañan las costas mismas del Damar, y son aquí más antes del meridiano Plios para quien viajara hacia el oeste. Más allá de Arvalin, se levantan como torres esas enormes montañas de Valinor que en un amplio anillo doblan lentamente hacia el oeste. Pero los mares sombríos forman una vasta bahía al norte de Arvalin que se extiende directamente hasta el pie negro de las montañas, que aquí bordean las aguas, y no la tierra. Y allí, en lo más adentrado de la bahía se levanta Taniquetil, de gloriosa contemplación, la más elevada de las montañas, vestida de la más pura nieve, que mira a través de Arvalin, medio hacia el sur y medio hacia el norte, a través de la poderosa bahía de Faeri. Y así, más allá de los mismos mares sombríos, de modo que todas las velas sobre las aguas iluminadas por el sol en días posteriores, cuando los dioses hicieron esa lámpara, y todos los puertos occidentales de las tierras de los hombres, podían verse desde la cima. Y sin embargo, esa distancia solo puede calcularse en leguas inconcebibles. Pero ahora se acerca esa extraña flota a estas regiones, y miran ojos ansiosos. Allí se levanta Taniquetil, y es púrpura y oscura de un lado, ensombrecida por la lobreguez de Arvalin, y los mares sombríos, y gloriosamente iluminada del otro por la luz de los árboles de Valinor. Ahora bien, donde los mares bañaban esas costas de antaño, las olas, mucho antes de romper, eran de pronto iluminadas por Laurelin, si era de día, o por Silpión, si era de noche, y las sombras del mundo cesaban casi súbitamente, y las olas reían. Pero una abertura en las montañas de esas costas permitía un atisbo de Valinor, y allí se levantaba la colina de Cor, y la arena blanca acude al encuentro de la caleta, pero su pie se sumerge en aguas verdes, y detrás la arena de oro se extiende más de lo que el ojo puede sospechar, y en verdad, más allá de Valinor, ¿quién ha visto u oído nada salvo Ulmo? Sin embargo aquí, se extienden por cierto las aguas oscuras de los mares exteriores, si no las son, y muy frías, y de tan escasa profundidad que ningún barco puede flotar sobre ellas, y pocos peces nadan por debajo. Pero ahora, sobre la colina de Cor, hay una muchedumbre que corre alborozada, y toda la gente de los Teleri y los Noldoli sale por las puertas y espera dar la bienvenida a la llegada de la flota. Y ahora, esas barcas abandonan las sombras, y quedan atrapadas en el resplandor de la bahía, y atracan, y los Solosimpi bailan y tocan la flauta, y el sonido se mezcla con el canto de los Teleri y la atenuada música de los Noldoli. Lejos atrás quedó Toleresea en silencio, y sus bosques y costas estaban callados, porque casi toda aquella horda de aves marinas había volado tras los Eldar, y graznaban ahora en las costas de Eldamar. Pero Oz estaba desanimado, y sus estancias de plata en Valmar permanecieron largo tiempo vacías, pues no se acercó a ellas durante un largo periodo, y se quedó al borde de la sombra, a donde llegaba el gemido de las aves marinas a la distancia. Ahora bien, los Solosimpi no habitaron mucho en Cor. Tenían extrañas moradas entre las rocas de la costa, y Ulmo acudía, y se sentaba entre ellos como antes en Toleresea, y vertía sobre ellos toda su ciencia, y todo su amor por la música, y ellos bebían con ansia. Hacía música, y la tejían atrapando unas hebras de sonido susurrado en las aguas de las cavernas, o en las olas agitadas por vientos gentiles. Y a estas, las trenzaban con el gemido de las gaviotas y los ecos de sus propias dulces voces. Pero los Teleri e Inuit recolectaban cosechas de canto y poesía, y estaban muy a menudo con los dioses, bailando en las estancias de Manuet, cuyas bóvedas eran como las del cielo, para alegría de Barda de las estrellas, o llenando las calles y los patios de Valmar con el extraño encanto de sus pompas y festejos. Y para alegría de Orome y Nessa, bailaban sobre las hierbas verdes, y los claros de Valinor los conocían mientras pasaban revoloteando entre los árboles iluminados de oro, y Palurien se alegraba mucho al verlos. A menudo estaban con ellos los Noldoli, y hacían dulce música con una multitud de arpas y violas, y Salmar los amaba. Pero el mayor deleite lo encontraban en las estancias de Aule, o en sus propios queridos hogares de Cor.
dando Mingo forma a muchas cosas hermosas, y entretejiendo cuentos. Llenaban toda la ciudad con pinturas y tapices bordados y tallas de gran delicadeza, y aun Balmar se volvió más hermosa bajo sus hábiles manos. Es preciso contar ahora que los Solosimpi navegaban a menudo por los mares, cercanos en sus barcas cisne, tirados por las aves, o remando ellos mismos con grandes remos que habían construido imitando las patas de los cisnes, o los ánades. Y dragaban el fondo marino, y obtuvieron riqueza de las delicadas conchas de esas mágicas aguas, y un incontable número de perlas de lustre más puro y estelar. Y estas eran a la vez gloria, deleite y envidia de los demás Eldar, que las deseaban, para que brillaran como adorno en la ciudad de Kor. Pero aquellos de entre los Noldoli, a los que Aule les había enseñado más profundamente, trabajaban en secreto de manera incesante, y de Aule habían recibido una gran riqueza en metales, mármoles y piedras, y con permiso de los Valar, recibieron también un gran acopio de la radiación de Kuluyin y de Telimpe que conservaron en cuencos escondidos. De Barda recibieron luz de estrellas, y Manuel les dio hebras del Lilue más azul, agua de los más límpidos estanques de esa caleta de Kor, y gotas de cristal de todas las fuentes centelleantes de los patios de Balmar. Recogieron rocío en los bosques de Orme, y pétalos de flores de todos los tintes y dulzuras de los jardines de Yavanna, y perseguían los rayos de laurelín y silpión entre las hojas. Pero cuando todas estas cosas bellas y radiantes estuvieron reunidas, obtuvieron de los Solosimpi muchas caracolas blancas y rosas, y la más pura espuma, y por fin unas pocas perlas. Estas perlas fueron un modelo, y la ciencia de Aule, y la magia de los Valar las herramientas más adecuadas, y todas las cosas hermosas de la sustancia de la tierra, los materiales de su artesanía, y de todo ello los Noldoli inventaron e hicieron con gran trabajo las primeras gemas. Hicieron cristales con las aguas de las fuentes, tocadas con la luz de Silpión. El ámbar y la crisoprasa y los topacios lucían bajo sus manos, y trabajaron los granates y los rubíes, fabricando su vítrea, sustancia como les había enseñado Aule, pero tiñéndolos con los jugos de las rosas y las flores rojas, y dándole a cada uno un corazón de fuego. Algunos hicieron esmeraldas con las aguas de la caleta de Kor, y los destellos de los herbosos claros de Valinor, y modelaron también zafiros con gran profusión, tiñéndolos con los aires de Manuet. Había amatistas y muchas piedras de luna, berilos y onix, ágatas de mármoles mezclados y muchas piedras menores, y se alegraron sus corazones, y no se contentaron con unas pocas, sino que las convirtieron en joyas de un número inconmensurable, hasta que todas las bellas sustancias estuvieron casi agotadas, y las grandes pilas de esas gemas no podían ya esconderse, pues resplandecían a la luz como lechos de brillantes flores. Luego tomaron las perlas que tenían, y casi todas sus joyas, e hicieron una nueva gema de lechosa palidez salpicada con lustres, como ecos de todas las otras piedras, y las consideraron muy hermosas, y estas eran los ópalos. Pero otros siguieron trabajando, y de la luz de las estrellas, y de gotas del agua más pura, del rocío de Silpión, y del aire más tenue, hicieron los diamantes, y desafiaron a que cualquiera hiciera algo más bello. Entonces se puso de pie Feanor, y se encontró con los Solosimpi, y les rogó que le dieran una perla de gran tamaño, y obtuvo además una urna llena del más luminoso resplandor fosforescente recogido de la espuma en lugares oscuros. Y con todo ello volvió a casa, y cogió todas las demás gemas, y las puso a la luz de lámparas blancas y candelabros de plata, y cogió el lustre de las perlas, y los débiles semitonos de los ópalos y los bañó en la fosforescencia y el radiante rocío de Silpión, y agregó solo una pequeña gota de la luz de Laurelin, y dando a todas esas mágicas luces un cuerpo de vidrio perfecto, que solo él podía fabricar, pues ni siquiera Aule era capaz de urdir otro semejante. Tan grande era la esbelta destreza de los dedos de Feanor. Hizo una joya, y brillaba con su propia radiación en la completa oscuridad. Y estuvo sentado largo tiempo contemplando su belleza. Y luego hizo otras dos, y no tuvo más material, y fue en busca de los demás, para que vieran su obra, y todos se llenaron de asombro, y a esas joyas las llamó Silmarillí, o como decimos hoy en la lengua de los Noldoli,
Silubriltin.11. Por tanto, aunque los Solosimpi sostuvieron que ninguna de las gemas de los Noldoli, ni siquiera el majestuoso brillo de los diamantes, sobrepasaba a esas tiernas perlas, todos los que los han visto vieron que los Silmarils de Feanor eran las joyas más bellas que alguna vez hayan brillado, o resplandecido. Ahora Kor está iluminada con todas estas ricas gemas y centellea del modo más maravilloso. Y todos los parientes de los Eldalie se han vuelto ricos por la generosidad de los Noldoli. Y el deseo de belleza de los dioses ha sido satisfecho plenamente. Zafiros de gran maravilla le fueron dados a Manuet, y los lleva incrustados en la ropa, y Orome tuvo un cinturón de esmeraldas. Pero Yavanna amaba todas las gemas, y Aule se deleitaba en los diamantes y las amatistas. Solo a Malco no se le dio ninguna, pues no había expiado sus muchos crímenes, y él las codiciaba mucho, aunque no dijo nada fingiendo que les concedía menos valor que a los metales. Pero ahora toda la parentela de los Eldalie ha encontrado su más grande beatitud, y la majestad y la gloria de los dioses y su patria han aumentado hasta alcanzar el mayor esplendor que el mundo haya visto, y los árboles brillaban en Valinor, y Valinor devolvía su luz en miles de centelleos de colores quebrados. Pero las grandes tierras estaban silenciosas y oscuras, y muy solitarias. Y Ose se sentaba en las inmediaciones, y veía la luz lunar de Silpión titilar sobre la grava de diamantes y cristales que los gnomos arrojan con prodigalidad a orillas de los mares, y los vítreos fragmentos quebrados relucían sobre el lado de Kor que da al mar. Pero las charcas entre las rocas oscuras estaban llenas de joyas, y los Solosimpi, en cuyos vestidos tenían cosidas perlas, bailaban alrededor, y esa era la más bella de todas aquellas costas. Y la música de las aguas sobre las riberas de plata era fascinante por sobre todo otro sonido. Estas eran las rocas de Eldamar, y yo las vi hace mucho, pues Sinue era el antepasado de mis antepasados. 12, y era, aún, el mayor de los elfos, y todavía viviría majestuoso, si no hubiera muerto durante la marcha al mundo. Pero Engil, su hijo, volvió hace mucho a Valinor, y está con Manuet. ¿Y yo soy también pariente de los bailarines de la costa? Y sé que estas cosas que te cuento son verdaderas. Y la magia y la maravilla de la bahía de Faeri es tal que nadie que la haya visto como era entonces puede hablar de ella sin retener el aliento, y sin que se le quiebre la voz. Entonces Meril, la reina, terminó su largo cuento, pero Eriol no dijo nada contemplando los largos rayos del sol poniente que llegaban entre los troncos de los manzanos, y soñando con Faeri. Por fin dijo Meril: ve ahora a casa, porque ya se desvanece la tarde, y contar esta historia ha puesto el peso de la nostalgia en mi corazón, y en el tuyo. Pero ten paciencia, y aguarda todavía antes de buscar amigos en esa triste parentela de los elfos de la isla. Pero Eriol dijo: aún no sé, y no le es posible a mi corazón adivinarlo, cómo se desvaneció toda esa belleza, o cómo no se impidió que los elfos abandonaran Eldamar. Pero Meril dijo: no, he prolongado el cuento demasiado por amor a aquellos días, y muchas grandes cosas han ocurrido entre la hechura de las gemas y el regreso a Tol Eressëa. Pero muchos las conocen tan bien como yo, y Lindor, Humildemar, Vanuat y Alieva podrían contarlas mejor que yo. Entonces ella y Eriol volvieron a la Casa de las Flores, y Eriol se despidió antes de que la cara occidental de la torre de Engil se volviera gris en el crepúsculo.